de la crisis del 2008, el gobierno federal de los Estados Unidos compró acciones de muchas sociedades que se encontraban en serias dificultades e inyectó fondos en ellas, se quedó con esas acciones durante un tiempo determinado y luego las vendió en los mercados bursátiles desprendiéndose de ellas, tratando de recuperar el dinero que había invertido. En todos esos casos, el gobierno federal designó personas que lo representaban en los órganos de dirección, pero no desplazó los órganos de dirección de esas empresas. El gobierno federal lo que estableció como un control, sí, pero luego de que esas empresas pasaron el momento de emergencia, el gobierno decidió vender las acciones porque lo que le interesaba era recuperar el dinero que había invertido en ellas. Ahora voy a focalizarme un poco en las vías concursales propiamente, para tratar de remediar la insolvencia. Y hay varios mecanismos que la ley concursal establece. Primero vamos a analizar mecanismos que están en la ley concursal y que funcionan en base al acuerdo preventivo entre el deudor y sus acreedores. Ustedes saben que el concurso, básicamente, como dijimos recién, genera un contexto en el cual el deudor hace la propuesta y los acreedores la aceptan o no. Esa propuesta que el deudor hace contiene un montón de posibilidades. Por ejemplo, el deudor puede, lo típico, ofrecer quitas y esperas. Es decir, pagar menos y pagar diferido en el tiempo. Que eso es el típico acuerdo preventivo. Pero el deudor también puede entregar bienes a los acreedores. O sea, ofrecerle a los acreedores que le entrega ciertos bienes que le pertenecen y obtener con la satisfacción de los acreedores con esos bienes. O bien puede hacer una capitalización de pasivo, es decir, en vez de entregar dinero a los acreedores, les entrega acciones. Con lo cual, los acreedores terminan recobrando el capital invertido o parte de ello con las utilidades futuras de esa empresa. Algo por el estilo es, por ejemplo, en un caso local, es lo que se hizo en el acuerdo preventivo extrajudicial de Pescarmona del año 2017. También se pueden entregar bonos convertibles en acciones, se pueden emitir obligaciones negociables con o sin garantía de terceros, se pueden emitir con garantía también, para que los acreedores ya no tengan al viejo deudor, sino otro más que garantice el pago de lo que se está acordando. Se puede plantear la reorganización de la sociedad deudora a favor de los acreedores, por ejemplo, escindir una parte de la sociedad deudora, conformar una nueva sociedad, y con esa sociedad conformada solo con los accionistas que sean los viejos acreedores del concurso, formando una nueva sociedad en la cual los acreedores recuperarán sus créditos a través de las utilidades que esa sociedad tenga, y obviamente los acreedores van a poder designar los administradores de esa sociedad. Se puede constituir un fideicomiso de administración o de liquidación a favor de los acreedores. Esto se ha visto también acá en Mendoza, tenemos un caso, el de Pedro López e Hijos, donde se conformó un fideicomiso de administración a favor de los acreedores, hace 20 años, digamos, y que permitió que una buena cantidad de acreedores cobraran a través de ese fideicomiso de participación. Por último, es un menú abierto. Se puede plantear cualquier otra opción a favor de los acreedores en el marco del concurso preventivo, con la sola requisito de que sea legítimo, legal, lo que se ofrece. Pero supongamos que el deudor no puede obtener las mayorías porque tiene descrédito con los acreedores que ya no confían en él. La ley, en el caso de los concursos grandes como el de Vicentín, la ley permite una nueva ronda de negociaciones. Y en esta nueva ronda de negociaciones pueden participar terceros, que no son el deudor, otros. Podría ser el Estado Nacional, ¿por qué no? Y en esa nueva ronda de negociación, los terceros pueden ofrecerle a los acreedores ellos diversas fórmulas para que los créditos sean solventados, la quita, la espera, la transformación de la sociedad, lo que fuere, y en ese caso, si los terceros obtienen las mayorías, los terceros pueden quedarse con las acciones de la sociedad, la estructura de la sociedad se mantiene, pero lo que varía es que el empresario muta. Entonces, aquí es interesante porque la ley concursal permite escindir la noción de empresa de la del empresario y permite que haya propuestas que apunten a conservar la empresa desplazando al empresario. Si fuera el caso que los accionistas de Vicentín ya no gozan
de crédito en el mercado, porque han hecho alguna irregularidad o sencillamente porque no han cumplido con sus obligaciones. Bueno, el mecanismo de salvataje por el tercero, que comúnmente nosotros lo conocemos como cram down, el cram down permitiría perfectamente que quien quisiera quedarse con la empresa podría hacerle oferta a los acreedores y obtener el acuerdo, y eso mantendría toda la estructura jurídica empresaria como está hoy la conocemos, con la diferencia de que cambiaría el empresario. A su vez, la ley permite también, otra opción para salvar la empresa, que esta opción por el tercero no sea un tercero cualquiera, sino que sea una cooperativa de trabajadores. Es decir, si hubiera una cooperativa de trabajadores que se conformara con los trabajadores de Vicentín, por ejemplo, esa cooperativa de trabajadores tendría la posibilidad de participar del procedimiento de cram down e incluso podría utilizar sus propios créditos como podría compensarlos contra la propuesta que ella misma ofrezca. Es decir, aquí los trabajadores tendrían una posibilidad no solo de salvar la empresa, sino de ser partícipes del salvataje, partícipes principales. Puedo pensar que en este caso, por los montos involucrados en este concurso, sería difícil que esta opción se actuara, pero lo cierto es que el mecanismo legal está previsto. A su vez, hay otros mecanismos que son mecanismos de continuación de la empresa, inclusive cuando la quiebra ya está declarada. Una de las cosas que se han dicho es que se pretende articular este mecanismo de expropiación con intervención a través de este DNU para evitar justamente la quiebra. Bueno, debemos saber que la ley de quiebras, en la parte de la quiebra, contiene mecanismos para continuar con el giro de la empresa aún en quiebra. Si la empresa es muy importante y existen factibilidades para continuar la empresa puede ser continuada. Y la continuación de la empresa tiene diferentes modalidades que la ley tiene. La ley tiene como un menú de la continuación de la empresa. Ese menú implica la continuación de la empresa común, es decir, que la continuación de la empresa va a ser titularizada o manejada por la sindicatura o por un coadministrador designado por el Poder Judicial. Aquí sí va a haber un desplazamiento del órgano de administración, pero la causa de este desplazamiento es una causa legalmente tasada, que es la declaración de la quiebra. Aquí la administración va a ser reemplazada, si la continuación de la empresa se decide, y por el síndico o por un coadministrador que va a ser designado por el tribunal. A su vez, la empresa puede ser continuada en marcha a través de un alquiler de la empresa. Eso también está previsto en la ley. Se puede alquilar la empresa a alguien, quien sea, y en ese alquiler la empresa continuará en marcha. A su vez, también se puede prestar, las dos opciones anteriores se pueden hacer con la presencia de una cooperativa de trabajadores. Es decir, la continuación de la empresa puede ser titularizada por una cooperativa de trabajadores o la cooperativa de trabajadores puede ser quien alquile la empresa durante el periodo de continuación en la quiebra. Y lo más importante, ¿por qué se continúa la empresa en la quiebra? No es para que la quiebra dure toda la vida, sino para vender la empresa en marcha. Entonces, el sentido de esto es que la empresa se venda en marcha. ¿Por qué? Porque es bueno que la empresa siga funcionando por todos los efectos benéficos que tiene la continuación de la actividad empresaria. Y aparte, porque la empresa vendida en marcha vale más que la empresa, los bienes separados o los bienes todos juntos, pero una empresa que está detenida. Porque la actividad empresaria, como dijimos al principio, es una de las grandes otorgadoras de valor a los bienes de la empresa. Entonces, como ven ustedes, la ley de concursos no tenía pocas opciones, tiene muchas opciones. Pero hay más. La empresa en marcha también puede ser participar como oferente la cooperativa de trabajadores, quien en ese caso también puede utilizar sus créditos contra la empresa y compensarlos. Y además hay otra opción que no está expresa en la ley, pero es implícita, que es que si un tercero abonara todos los créditos de la empresa y lograra las cartas de avenimiento, ese tercero quedaría en perfecta situación, después de haber pagado o logrado acuerdos de avenimiento con todos los acreedores, para quedarse con la empresa. Por lo tanto, acá lo que podemos ver es que me parece a mí que no se ha observado con detenimiento por parte de quienes participaron en la redacción de esta norma del DNU,
no se observó con detenimiento todas las posibilidades que el derecho concursal daba, porque, digamos, dentro del mismo procedimiento concursal había un montón de opciones a disposición que eran mucho menos gravosas desde el punto de vista jurídico que se podían utilizar. Ahora bien, sabemos, porque así lo expresa el DNU, de que aquí se va a procurar la expropiación de esta empresa. Entonces, acá también, desde la óptica del derecho concursal, nos podemos preguntar si esto es una novedad. ¿Es novedoso que el Estado intervenga expropiando bienes que pertenecen a un proceso concursal? Bueno, la realidad es que no hay tal novedad. Yo diría que por lo menos hace 50 años, donde de diferentes maneras el Estado ha mostrado preocupación por situaciones de gran estrépito social, de insolvencia con gran estrépito social, y de diversas maneras ha intentado aproximar utilizando, entre otras, la figura de expropiación. Miren, por ejemplo, en el 1970, año de mi nacimiento, se dictaron dos leyes que modificaron particularmente la ley de concursos de entonces, que era la 11719, en función de la crisis de la industria papelera y de la industria azucarera. Son las leyes 18.832 y 19.980. Pero luego, en la década del 80, tenemos un caso muy cercano a la vivencia de Mendoza, que son las leyes 22.229 y 22.334, que dictó el gobierno de facto, eran decretos leyes en realidad, y que referían a la situación de Greco, el grupo de empresas Greco, que tiene la rara virtud de haber sido uno de los pocos casos en la historia mundial en la cual una quiebra se declaró por ley, no por sentencia. En estos casos, el Estado Nacional utilizó estos mecanismos legislativos para inyectar fondos en actividades que estaban comprometidas y en las que había un gran estrépito, primero porque, por ejemplo, la industria azucarera dependía de la economía de Tucumán, y en el caso de Greco, Greco representaba una parte relevante del Producto Bruto Interno de la provincia de Mendoza y de las adyacencias en Cuyo. Entonces, lo que el Estado buscó es moderar los efectos de esa insolvencia, y para eso dictó esas leyes. La verdad que los resultados no fueron... A ver, ¿lograron amortiguar el efecto social en lo inmediato? Sí. Ahora, lo que habría que ver son los costos que pagó el Estado y que sigue pagando en el caso Greco, pues es un caso que no está terminado, después de 40 años, y lo que al Estado le costó mantener ese grupo empresario vivo, digamos. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. A partir de la crisis de fines del siglo XX, es decir, del año 2000, 2001, se produjeron el cierre masivo de muchas empresas. Ese cierre masivo provocó, en muchos casos, la reacción de trabajadores que tomaban las empresas, después se asociaban a una cooperativa. En definitiva, se genera la situación de la cooperativa de trabajadores que decide administrar primero de facto, luego de iure, cuando la ley empieza a ser reformada para permitirles actuar, como vimos recién. Y entonces, en ese marco, las cooperativas de trabajo quieren seguir adelante con la quiebra, pero se encuentran con problemas de tipo de que no pueden participar lógicamente en igualdad de condiciones con otros empresarios para la licitación de los bienes de la quiebra. Y entonces, frente a la posibilidad de ver que van a perder todo el esfuerzo que han realizado para mantener la empresa en marcha durante cierto tiempo, requieren la ayuda estatal. Y bueno, la ayuda estatal ha venido, se ha verificado de la manera de expropiaciones definitivas y expropiaciones temporales. Hay muchas quiebras. O sea, en Argentina el fenómeno de las empresas recuperadas por cooperativas de trabajadores son más de 500. Pero acá en Mendoza, no más, tenemos muchas. O sea, yo puedo mencionar casos de, por ejemplo, Cerámica de Cuyo, Frigorífico La Lagunita, Fidencio Yáñez, Litografía Sáenz, Industrias Matas, no sé, seguramente se me están escapando muchas más. Es decir, este fenómeno de la expropiación en el marco del derecho concursal no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que tiene 20 años y que, bueno, los resultados de esas expropiaciones son disímiles, digamos, desde el punto de vista que se los mire.
ya sea si lo miramos del lado de los trabajadores y la conservación de las fuentes de trabajo, podemos decir que han tenido un éxito moderado, pero algún éxito han tenido. Ahora, desde el punto de vista de los costos para el Estado, el éxito ha sido relativo. Es decir, se ha invertido mucho dinero para sostenerlas, pero el resultado económico de esas empresas es como que difícilmente se pueden independizar de la tutela estatal. ¿Cuál es la novedad en el caso Vicentín que las distingue de estos casos de expropiaciones temporales o completas que vemos en otras quiebras? Bueno, la novedad justamente es que la sociedad acá se encuentra funcionando. La sociedad no está en quiebra, sino que está en concurso, y hasta ahora nada indica ni se puede saber si el intento de componer la situación patrimonial por parte de las autoridades de la sociedad sea exitoso o no. La sociedad está recién comenzando el concurso. En consecuencia, falta un largo trecho para que ese procedimiento se acerque a sus fases decisivas. Y hoy no se puede descartar de que se obtengan las mayorías y que se solucionen, se componga la cesación de pagos a través de la libre negociación entre deudores y acreedores. Por lo tanto, hoy las acciones de los propietarios de Vicentín tienen un valor patrimonial que debe ser reconocido en cualquier ley de expropiación. Porque lo contrario sería expropiarlas, confiscarlas, perdón. Entonces, cualquier ley de expropiación tiene que prever, lógicamente, qué se les va a pagar a los accionistas, cuando en realidad, si la empresa fuera a la quiebra, a los accionistas no habría que darles nada. Entonces, yo también pongo de relieve esto porque significa un incremento sobre el erario estatal que me parece innecesario a este punto. El caso Vicentín presenta algunas características que son particulares, digamos. Para empezar, es una deuda en dólares muy alta, son 1.350 millones que estaría debiendo de dólares, de los cuales 350 millones son deudas con sus proveedores, y los otros 1.000 millones aproximadamente son todas deudas financieras con el sistema financiero argentino y con entidades financieras internacionales. El banco, por lo que yo estuve viendo, el Banco Nación es uno de los acreedores financieros importantes, pero no es el acreedor omnímodo, no es el gran acreedor el que va a decidir la suerte de esta sociedad por sí mismo. Hay otros acreedores que también tienen tanto interés como el Banco Nación. Digo esto porque parecía como que, bueno, esta reacción de la expropiación era una reacción del Estado frente a un acreedor, porque esta sociedad le debía mucho dinero al Estado argentino, el Banco Nación en particular, que es una empresa del Estado argentino. No, sí, le debe al Estado argentino mucho a través del Banco Nación, pero le debe a muchas otras personas también. El Estado Nacional, y esto es una peculiaridad del caso Vicentín, ha pretendido desplazar la administración estatutaria de la sociedad concursada. Y ha denominado a esa injerencia una intervención transitoria en función de la ley de expropiación. Esa intervención en los hechos ha importado desplazar al directorio. Bueno, en realidad, esta es una facultad que en el marco de un concurso preventivo es privativa del juez concursal. ¿Y por qué es privativa del juez concursal? Pues bueno, porque la ley en el artículo 17 establece cuáles son las condiciones para que el juez concursal pueda disponer una intervención de la administración. Bueno, esas condiciones tienen que ver con inconductas por parte de los administradores. Inconductas demostradas, y por supuesto que esa intervención previamente tiene que haber una audiencia de quien va a ser desplazado. No se puede tomar la decisión de buenas a primera. Una audiencia, un incidente de intervención no va a durar un año, pero mínimamente los directores tienen que ser escuchados. Y aparte tienen la posibilidad de apelar, al efecto devolutivo, pero tienen la posibilidad de apelar. Esto quiere decir que aquí el Poder Ejecutivo, a mi modo de ver, ejerció una facultad que era privativa del juez del concurso, y en ese sentido, para mí, hay una infracción al artículo 209 de la Constitución. Es decir, aquí el presidente de la Nación no debió intervenir la sociedad, porque para eso estaba el juez del concurso, que es el que estaba ejerciendo las facultades jurisdiccionales que la ley le da. Este primer planteo de desplazar fue rechazado por el juez, por así decirlo, y en el cual le dio a los veedores, al interventor y al subinterventor que había designado el Poder Ejecutivo Nacional, le dio la calidad de veedor. Fíjense que pasamos de una intervención de la máxima gravedad, como es la intervención con desplazamiento del órgano de administración de la sociedad, a la más leve, que es la de veeduría. Esto sencillamente lo que ha hecho el juez es poner un freno, no lo ha desplazado del todo,
pero ha vuelto a poner en sus funciones a las autoridades estatutarias hasta que él decida lo contrario, cosa que me parece que es lo correcto. Por otra parte, la provincia de Santa Fe, luego de que el juez dictara esta resolución, a través de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, ha pretendido que la intervención sea llevada adelante por esa oficina, por la Inspección de Justicia de la provincia de Santa Fe, que es como la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. Bueno, la verdad es que también en este caso, tengo que decir que no se dan las condiciones que la ley de sociedades establece, porque, digamos, esta facultad que tienen quienes ejercen la policía societaria en las provincias, de intervenir sociedades comerciales, no es una facultad libre, sino es una facultad reglada. Está reglada en el artículo 303 de la Ley General de Sociedades, y las condiciones para que esa facultad, para que se produzca ese evento del desplazamiento, están fijados ahí. Y aparte, esa decisión tiene que venir acompañada de un procedimiento administrativo donde haya debida audiencia de quien va a ser desplazado. Nuevamente, derecho de defensa en juicio. No se podía tomar de buenas a primeras esta decisión. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo con la decisión del juez de no permitir esto, porque aparte la provincia de Santa Fe, como el Estado Nacional, no pasan de ser acreedores, en todo caso, de Vicentín. No tienen por qué tener una prerrogativa particular para participar en la administración de la empresa. Entonces, en suma, lo que yo pienso es que, sin entrar a juzgar las razones políticas de oportunidad, mérito, conveniencia que motivaron al Poder Ejecutivo Nacional, lo cierto es que parece que el medio utilizado, esta intervención temporal, parece inapropiado para los objetivos que se perseguían. Y parece también que el salvataje que se persiguió se pudo haber obtenido a través de muchos otros mecanismos que estuvimos enumerando recién, y en todo caso, frente a la capacidad de la sociedad de lograr por sí sola el acuerdo, pudo el Estado Nacional o alguna de las sociedades que le pertenecen articular alguno de esos mecanismos y hacerlo en perfecta legalidad y en comunión, digamos, con todo el sistema, tanto de derecho privado como de protección de la empresa. Entonces, este mecanismo que se ha propuesto desde el Poder Ejecutivo Nacional, a mi modo de ver, no solo tiene una eficacia económica dudosa desde el punto de vista del horario público, sino sobre todo implica una innecesaria afrenta a la división de poderes y al derecho de propiedad. Entonces, a mí, en conclusión, me parece que ha sido una decisión desafortunada y que en todo caso, si esos objetivos se perseguían, había medios mucho más normales, por así decirlo, para lograr esos objetivos. Por lo tanto, bueno, creo que ahora va a ser interesante escuchar a la doctora Lara, que nos va a explicar ciertamente cómo funciona el decreto de necesidad de urgencia en función de esta expropiación en particular. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias a vos. La verdad es que muy clara la exposición, al menos para quienes no estamos tan empapados del derecho concursal, nos da un panorama bastante preciso de qué es lo que está pasando o de cuáles eran otras herramientas, tal vez, que perfectamente podrían haber sido utilizados en este caso, así que te agradecemos mucho. Seguramente van a haber preguntas que te vamos a transmitir al finalizar la jornada ahora con la intervención de Andrea. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra a Andrea Juliana Lara. Ella es abogada, profesora de Derecho Administrativo de grado y de posgrado, investigadora, autora de artículos de su especialidad publicados en el país y en el extranjero, ex asesora del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la provincia, ex asesora del Ministerio de Economía de la provincia, de la Comisión de Economía, Banca Nacional e Inversión del Senado de la Nación, asesora del Senado, ex secretaria legislativa del Senado Provincial, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, entre otros. Bueno, Andrea, va a ser un placer escucharte. Te dejamos con el auditorio los próximos minutos. Bueno, gracias Laura, felicitaciones por la iniciativa. Bueno, Gabriel, es genial porque vas a probar, ahora me voy a poner en abogada, vos me has dado las pruebas de mi caso. Así que yo les pido que a todos recuerden muy bien la conclusión de él, porque realmente tiene mucho que ver con el análisis que yo quiero hacer, que va a pasar por el derecho público, y me parece que la propuesta interesante era partir del DNU,
del DNU 522, que es el instrumento, digamos, jurídico conocido por todos, publicado en el Boletín Oficial de la Nación este año, el 9 de junio de este año, y a partir de definir qué es un DNU, para entender qué es este DNU también, un poco analizar su contenido. Lo primero que tenemos que aclarar es que un decreto de necesidad de urgencia es una norma de naturaleza legislativa que es dictada por el Poder Ejecutivo en ejercicio excepcional de atribuciones legislativas que emanan del artículo 99, inciso 3 de nuestra Constitución. No es una norma dictada en ejercicio de competencias administrativas. Y esto lo digo claramente porque tiene que ver con un análisis que vamos a hacer enseguida. Su contenido se encuentra sujeto a un control por parte del Congreso que está diseñado en la Ley 26.122, que es justamente la norma que regula toda la emisión y validez, de alguna manera, vigencia, de los decretos de necesidad de urgencia, de los decretos delegados y de los decretos de promulgación parcial de leyes, que ustedes saben, en la reforma constitucional del 94 son las excepciones al principio de legalidad en materia de poder de policía. Este control que está diseñado en esta ley, que se dicta en el año 2006, se dicta muchos años después de la Constitución, de la reforma del 94, y realmente su diseño es muy deficiente para que efectivamente el control sea, valga la redundancia, efectivo. ¿Por qué decimos que es deficiente? Porque nosotros podríamos decir, después de lo que ha dicho el doctor, bueno, a ver, este DNU no va para ningún lado, a ver, el Congreso lo tendría que analizar, la verdad, esto, digamos, no resiste el test de constitucionalidad. Pero, ¿qué pasa con ese mecanismo? Y viene bien que todos lo sepamos. Esa ley exige, para que un DNU pierda vigencia, que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso. Además, si eso ocurriera, la vigencia de ese decreto se perdería a futuro, pero expresamente la norma dice que los derechos adquiridos quedan firmes y no pueden ser afectados. La verdad es que con este diseño no hace falta que el Congreso trate nunca ningún DNU. O sea, porque alcanza con que nunca se expida, con que nunca rechace, o rechace solo una de las cámaras, o aceptes solo una de las cámaras, que es lo que ha ocurrido hace unos días, con gran cantidad de DNU vinculados a la crisis sanitaria. Alcanza con eso, alcanza con la omisión, alcanza con la inacción, para que el DNU tenga vigencia permanente, pese a no soportar eventualmente el test de constitucionalidad. Bueno, esto arroja un dato de la realidad, y es que nunca el Congreso de la Nación ha derogado un DNU. Nunca. Ni por acción, ni por omisión. Esto es importante porque decimos, bueno, en un Estado de Derecho como el nuestro, el control judicial difuso, que es muy efectivo, tiene que funcionar, y efectivamente es una línea de defensa frente a cualquier atropello que se pueda cometer vía DNU. Pero ¿qué pasa? Que realmente si analizamos cuántos casos hay de declaración de inconstitucionalidad, decreto de necesidad de urgencia, yo al menos recuerdo solo uno que tiene que ver con una situación muy particular, que era la remoción del presidente del Banco Central, que mientras la jueza estaba declarando que era inconstitucional el DNU, el Congreso estaba resolviendo por vía alternativa la situación, que terminó además con la renuncia de Redrado. Es decir, una situación en donde el afectado, había una afectación de la institucionalidad, pero el afectado en definitiva era una sola persona. No recuerdo otro caso. Esto hay que decirlo porque, digamos, esta es la norma a la que nos estamos enfrentando, para que todos lo tengamos claro. Ahora, ¿qué dice el DNU? Bueno, para mí tiene dos partes. Una primera parte donde dispone la intervención transitoria por 60 días, y una segunda parte, que es a la que yo me voy a referir, que es dispone la ocupación temporaria anormal, o temporánea anormal. Lo hace en el marco de la Ley Nacional de Expropiaciones, por un plazo de 60 días, invoca
tres artículos muy concretos. Bueno, la verdad, esta institución es poco conocida, así que vamos a refrescar algunos conceptos para entender qué está haciendo, en definitiva, qué quiere hacer el Poder Ejecutivo declarando la ocupación temporaria. Bueno, lo primero que hay que decir es que la ocupación temporaria puede ser normal o anormal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la ocupación que invoca el Poder Ejecutivo es la anormal. Y esta ocupación tiene ciertas características que ya vamos a ver. En general, tanto la normal como la anormal son conceptualizadas como una limitación a la propiedad en cuyo mérito la administración pública se posesiona materialmente. Se posesiona materialmente y en forma transitoria de un bien o cosa ajeno para satisfacer un requerimiento de utilidad pública. Esta es la definición que nos da Marienhof y es la conceptualización que impera en el derecho positivo argentino. La ocupación temporaria está vinculada intrínsecamente con la expropiación, al punto que está regulada en todas las leyes de expropiación de cada una de las provincias como de la nación. Está muy vinculada y el fundamento legal está en el artículo 17 de la Constitución y también tiene fundamento legal en las leyes expropiatorias, como digo. En el caso de la ley nacional, los artículos 57 a 70. ¿Pero por qué tiene fundamento en el artículo 17? Bueno, Marienhof lo explica bien y dice: quien puede lo más, puede lo menos. Si yo, en virtud de una utilidad pública, puedo privar definitivamente de un bien ajeno a un particular para satisfacer una utilidad pública, también lo puedo hacer en forma temporaria o transitoria. Y esta es la diferencia esencial cuando nosotros analizamos la ocupación temporaria, la diferencia esencial con la expropiación. La expropiación es definitiva y la ocupación temporaria no lo es. Bueno, ¿cuál es el objeto? ¿Qué puede ser objeto de la ocupación temporaria? Bueno, en el derecho comparado, donde esta institución existe, por supuesto, en Italia, por ejemplo, y según algunos autores en Argentina, como Gordillo, solamente pueden ser objeto de esta figura los inmuebles. Los inmuebles. Únicamente los inmuebles. Ahora, no es la solución que da el derecho argentino. El derecho argentino sigue a Marienhof, que dice que cualquier bien o cosa, e incluso las universalidades, es decir, las empresas, pueden ser objeto de una ocupación temporaria. De hecho, Mendoza tiene una regulación expresa respecto de la ocupación temporaria de empresas en quiebra. Esto es algo que ha destacado el doctor, que tiene que ver con la novedad en este caso, en donde, bueno, en este caso hay un concurso preventivo y no una quiebra. La verdad es que siempre el daño, digamos, que se quiere evitar, generalmente se provoca en la instancia de la quiebra, no en las instancias anteriores que tienen algunos mecanismos para evitar daños. Como un poco les adelantaba, la característica de esta figura es que no extingue la propiedad en forma definitiva, a diferencia de la apropiación, y tiene una duración determinada o determinable. Generalmente en las leyes el plazo es de 3 años, pero esto puede cambiar de acuerdo a la legislación, y a veces puede ser determinable, cuando no sabemos cuánto va a durar la necesidad. Y esto es más común a veces en la ocupación temporaria anormal. Dije, lo vengo repitiendo, que hay dos tipos, la normal y la anormal. A ver, ambas tienen un elemento en común, que es la utilidad pública. En cualquiera de los dos casos, la utilidad pública tiene que estar presente. Ahora, todos sabemos lo difícil que es definir la utilidad pública. Es un concepto que no puede, digamos, ser encorsetado, porque va cambiando, porque es dinámico, pero nuestro derecho viene, digamos, sentando principios en este punto hace tiempo. Marienhof destaca el dictamen del procurador Costa en el fallo del Hortondo, un fallo de principios del siglo pasado que nosotros enseñamos
justamente cuando vemos este tema, que dijo en esa oportunidad, quiero destacar que en esa oportunidad la Corte declaró inconstitucional una declaración de utilidad pública al Congreso de la Nación. En esa oportunidad dijo que la utilidad pública es la que satisface una necesidad generalmente sentida o las conveniencias del mayor número. La verdad que esto no es una fórmula, pero me parece que sirve muy bien como regla. Una necesidad generalmente sentida. Esto nos da pie para decir cuando no hay utilidad pública. Y esto tampoco es un invento, los tratadistas lo vienen diciendo en base a los análisis jurisprudenciales hace tiempo. Bueno, no hay utilidad pública cuando el interés es privado, no hay utilidad pública cuando el beneficio del público sea incidental y no directo, no hay utilidad pública cuando los fines son fiscales o recaudatorios, que fue el caso del Ortondo, o cuando la finalidad es hacer un negocio para el Estado. Por supuesto que cuando la utilidad pública es aparente y no real, lo que hay es desviación de poder. Y frente a esa declaración hecha por el Congreso o por las legislaturas provinciales, que suponen un acuerdo político y democrático, siempre queda la posibilidad de revisar esa utilidad por parte de la justicia. La verdad es que, hay que admitirlo, no es común revisar la utilidad pública, pero esto puede ocurrir, y así lo ha hecho la Corte Nacional, cuando claramente se excedan los límites de la atribución constitucional. O sea que el hecho de que la utilidad pública sea aceptada o votada, incluso unánimemente por un órgano legislativo, no implica necesariamente que sea constitucional. Vamos a dar los ejemplos, porque creo que aquí es donde se ve con más claridad si realmente lo que ha querido hacer el DNU es posible recurriendo a el supuesto de la ocupación temporaria anormal. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos? Se usa este instituto para satisfacer una utilidad pública en el caso de desastre. Los tratadistas hacen referencia a un supuesto en donde haya una inundación por el crecimiento de un río y en donde a raíz de esa crecida y algunas obras de los propietarios ribereños que están evitando que el agua vaya por donde tiene que ir y por el riesgo que puede correr una ciudad, lo que hace en ese caso la administración por sí, es decir, me meto, ocupo, tomo posesión material de ese espacio, remuevo los obstáculos y hago que la inundación no cause el estrago que de otra manera causaría. Estos son los ejemplos. El otro ejemplo más cercano, si se quiere, a esta realidad, tiene que ver con la industria azucarera, con una crisis que creo que es a la que refería el doctor hace un rato, y tiene que ver con una quiebra de un ingenio azucarero muy importante, en donde se ponía en juego por la situación de quiebra la cosecha, la zafra. Si la cosecha no se producía en ese momento, se perdía la producción. Argentina se quedaba sin azúcar, se producía una crisis muy seria. Bueno, en ese caso se usó la ocupación temporaria anormal para tomar la empresa y salir a cosechar. Y una vez que se tuvo la cosecha, bueno, muchachos, ahora tenemos la cosecha, ahora vemos qué hacemos. Pero tenemos la cosecha, pero sin cosecha no podemos hacer nada. Bueno, esos son los casos. ¿Cuáles son los casos de ocupación temporaria normal? Bueno, ahí lo que hay es una necesidad de satisfacer requerimientos de utilidad pública que sean temporarios, ¿está bien? Vinculados generalmente a una expropiación, pero que sean temporarios, que no sean definitivos. Bueno, los supuestos pueden ser infinitos. Yo les voy a dar el ejemplo de una ocupación normal. Lo vivimos hace poco, cuando se produjo el desprendimiento de piedras en la montaña,
que taparon un puente en la Ruta 7, seguramente se tienen que acordar. En ese momento hubo que salir a hacer un bypass. Bueno, si ese bypass hubiera que haberlo hecho en el terreno de un privado, en 24 horas, la Autoridad de Vialidad Nacional podría haber tomado la decisión de hacerlo, con un mero acto administrativo. Es normal, porque está vinculado a una utilidad pública, que es la de hacer caminos, que está contenida en la Ley Nacional de Vialidad, y es temporaria, porque el bypass lo necesito mientras hago la obra, y la hago en un año y medio. En el caso de Mendoza, bueno, ahí se aplicaría la Ley Nacional, pero en el caso de Mendoza el plazo es de 3 años. ¿Cuándo termina la ocupación temporaria? Bueno, la normal por el plazo que la originó, y la normal cuando se cumple el fin. Y hay que tener en cuenta que el fin en estas materias es fundamental. El fin lo es todo. Tener claro para qué hago esto es todo. Es la causa fin, de alguna manera, de la institución. Por eso, la poca claridad puede contribuir a evaluar realmente el uso de la institución. ¿Qué tiene que haber en la ocupación temporaria, en la normal y en la normal? Tiene que haber utilidad pública. Ya lo dijimos, en los dos casos tiene que haber utilidad pública. Pero claro, a ver, en el caso que yo les di de las obras que había que romper, o los terrenos a los que había que entrar para evitar una inundación, o los efectos de una inundación, bueno, probablemente no haga una declaración genérica de utilidad pública. Sí la habría en el otro caso que les di, de la ocupación normal vinculada a un camino. Ahora, en lo que sí hay diferencia notable es en la indemnización, porque en la ocupación anormal no hay indemnización, salvo la que se debe por daños. Entonces, en el caso que les di de el río, si bueno, vienen y me rompen todo para entrar, y bueno, la verdad me van a tener que indemnizar, pero es por los daños, no es por la ocupación. Esto no es así en la ocupación de tipo normal, donde la indemnización se fija y el procedimiento es similar al que se establece en materia expropiatoria. No me voy a detener en la cuestión de cuándo se paga la indemnización. La verdad es que nuestra Constitución dice que tiene que ser previa, y en general en nuestro ordenamiento jurídico es así, pero a veces lo que ocurre es que cuando se desposesiona a la persona del bien, se sigue discutiendo el valor, porque lo que se deposita, es decir, se abona una indemnización, pero es como una indemnización que no refleja el monto real, el monto integral, que luego se discute. Pero en nuestro ordenamiento jurídico es previa, a diferencia de lo que ocurre en otros, en donde es posterior. ¿Qué dice en definitiva la ley de expropiaciones en los artículos que son invocados en este DNU? Primero, insisto que refiere a la ocupación anormal. Esto es muy importante, porque podría haber sido la normal, pero no es es la anormal. Quiero destacar que no hay todavía un proyecto en donde se lea la utilidad pública de las medidas vinculadas a esta empresa. En el DNU se anuncia que se va a enviar el proyecto aún no se envía, y si bien hay muchos argumentos, todavía, digamos, no hay una conclusión, ¿no?, respecto a la utilidad pública, que parece ser bastante variada. Lo que hace ruido en esta institución es que no hay ley de utilidad pública y tampoco hay indemnización. Entonces, por supuesto, se ha planteado la inconstitucionalidad del artículo de la ley de expropiaciones, pero yo quiero destacar que lo que está mal no es el artículo de la ley, o sea, es cómo se usa el artículo de la ley. Cuando quiero disfrazar algo
que no es una cosa, bueno, con el nombre de otra cosa. A ver, y en este caso parece que la finalidad es evitar la declaración de utilidad pública y todo el debate político y jurídico que eso significa, y además la indemnización. ¿Qué nos deja este análisis? La verdad es que después de repasar la institución, de repasar la ley y de repasar lo que dice el DNU, mi impresión es que haber recurrido al Instituto de la Ocupación Temporaria anormal es cuanto menos inadecuado. Insisto, no es inadecuada la ley de expropiaciones, que ha pensado esto para otros supuestos. Parece inadecuado usar esta figura en este caso. Yo quiero traer a colación la situación de YPF. En YPF, en el caso de la expropiación de YPF, se usó esta figura, pero se usó intrínsecamente vinculada al proceso expropiatorio. No es este el caso, y esto sí es bastante inédito en este proceso. Digo, como Gabriel destacaba lo inédito en materia concursal, nosotros lo inédito en materia de derecho público. Es decir, nunca se ha dado un caso como este. ¿Por qué pienso que es inadecuada la herramienta? Bueno, un poco lo ha argumentado Gabriel. O sea, la verdad no sabía en detalle qué iba a decir él, pero, digamos, que existan todas las opciones que él dio para cumplir una finalidad que, si bien no está tan clara, es más o menos se ha dicho que se persigue, que es salvar la empresa, bueno, prueba que la ocupación temporaria anormal, como última ratio de intervención de la propiedad privada, es cuanto menos inadecuada. Esto para mí queda claro en el mismo decreto que habla de la intervención, incluso habla de la intervención antes de la ocupación temporaria. Y esto tiene que ver con que son caminos simultáneos. O sea, acá alguien podría decir que la intervención es la consecuencia de la ocupación anormal declarada, pero ya vimos que la ocupación anormal funciona para otro supuesto, y que está íntimamente relacionada con la posesión material de las cosas. Y está bien que uno puede ir a una reunión de directorio y decir, bueno, uno toma posesión de los cargos dentro de la reunión. Miren, la verdad, yo si quiero ir a una bodega y asegurar la molienda, me voy con un grupo de funcionarios públicos a la bodega, tomo la bodega y me aseguro que funcionen las moledoras. O sea, esto es más a lo que se refiere la ocupación temporaria. Por eso, también el tiempo que ha transcurrido entre, la fecha del decreto, que es el 9 de junio hasta ahora, también muestra que la emergencia inevitable, angustiante que supone una institución de este estilo, no se estaría dando en este caso tampoco. Muchas gracias. Bueno, André, buenísimo, muy claro también. Muchísimas gracias por la exposición, por tu tiempo. No sé si hay mucha timidez entre los 183 asistentes que tenemos, no hemos tenido muchas preguntas al chat. Sí han habido muchas felicitaciones. Eso iba a comentar, que si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario directamente, simplemente habilite el micrófono y los expositores van a poder conversar con ustedes directamente. ¿Puedo hacer un par de preguntas? ¿Qué tal? Primero, Alberto Micino soy. Me gustaría, porque tengo como una, si se quiere, una visión absolutamente distinta a Gabriel y a la doctora Lara. Respecto de la intervención, en la parte concursal específicamente, acá la intervención dispuesta es una intervención específicamente societaria, es decir, no tiene nada que ver con el artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece una posibilidad del juez concursal de separación de la administración para los casos específicos de transgresión de la intervención controlada concursal.
Es decir, es para casos que se dan con posterioridad a la presentación en concurso en violación al deber de administrar en función de la prohibición posterior a la apertura del proceso concursal. Esto es una intervención societaria, es decir, que no tiene nada que ver, es un cambio del órgano o de los miembros del órgano que no tiene nada que ver con la posibilidad del juez concursal y de hecho no afecta al juez concursal. Es exactamente lo mismo que si hoy el directorio concursal nos fuéramos a una asamblea y en esa asamblea cambiar el directorio, reducir el número y cambiar el interlocutor respecto del proceso concursal. Es decir, que es un cambio de órgano, no afecta. El interventor o subinterventor con las facultades del DNU tienen las mismas y exactas limitaciones que tiene el administrador originario por estar en concurso preventivo. Es decir, no puede disponer de los bienes, tiene que tener una administración controlada y simplemente eso. Es decir, no hay una cuestión concursal aquí respecto del órgano, ni se afecta al juez concursal, porque el juez concursal puede incluso al interventor, digamos, hacerle o aplicarle el 17 si transgrede las facultades o la administración que tiene. Respecto de todas las facultades o todas las posibilidades concursales que hay en cuanto a la posibilidad de tomar la empresa por parte del Estado, ¿no? La verdad que hay un montón, como Gabriel, hay un montón de posibilidades que la ley concursal establece, pero esas posibilidades son todas mediante una quiebra posterior, y la quiebra posterior, estamos hablando de acá exactamente a 1 año y medio, es decir, cuando no quede absolutamente nada de la empresa en estas condiciones. Y en esto está la urgencia de la intervención, es decir, todas las salidas concursales, salvataje, continuación de la explotación, alquiler de la empresa, venta en bloque, venta de establecimiento, todo eso estamos hablando de quiebra. Y acá estamos en un proceso que falta 1 año y medio para que lleguemos a esa instancia. Es decir, no se puede esperar 1 año y medio en estas condiciones en virtud de los antecedentes que dice o que establece, digamos, el DNU. Y respecto de lo que decía la doctora Lara, respecto del DNU, tampoco coincido respecto a la naturaleza jurídica del DNU, porque el DNU es primero que nada que la ley, la Constitución no establece una diferenciación, o no establece una prohibición para temática, para de temas, digamos, para la emisión del DNU. Pero además, está implícito dentro del DNU la facultad, o existe dentro del DNU expresamente una decisión administrativa. Es decir, el DNU tiene un doble carácter, ser un decreto de necesidad de urgencia, carácter general, pero tiene una expresa decisión administrativa del máximo órgano administrativo de la administración pública nacional, que es el presidente de la nación, que dijo, en virtud del 59, que va a ocupar temporariamente eso. Es decir, aquí hay una decisión administrativa conforme el 59 para ocupar. Y la verdad es que la ocupación en ese aspecto, cuando usted comentaba respecto de la posibilidad o de cómo se podría realizar esta ocupación, la verdad es que la ley dice universalidades y la empresa en definitiva es una universalidad. Y la verdad es que para casos, dijo que era para casos de desastre, y la verdad es que la ley no dice eso. La ley dice casos de urgencia. Y casos de urgencia y utilidad pública con natural, porque está dentro de la ley de expropiaciones, coincido con la doctora, pero la doctora cita el fallo de Lortondo, digamos, de la Corte, que tiene 130 años el fallo de la Corte, y desde hace 60 años la Corte viene diciendo que la determinación de utilidad pública no es cuestión judiciable. Es decir, el fallo de Lortondo es histórico y está bien para su tiempo, pero hace 50 años, 60 años la Corte viene diciendo que la utilidad pública o la decisión de utilidad pública no es judiciable. Dentro del marco de razonabilidad no es judiciable. Entonces, en este aspecto, digamos, la decisión
todavía coincido que no hay proyecto de elevación, digamos, proyecto de expropiación. Pero si yo puedo ocupar anormalmente bienes sin o una universalidad sin indemnización, sin pagar indemnización, salvo daño, obvio, sin pagar indemnización, temporalmente, sin necesidad de expropiación, que es lo más grave. ¿Por qué no voy a poder ocupar temporalmente con posibilidad o con pretensión de expropiación, pagando el precio justo, el precio adecuado, el precio determinado conforme a la ley de expropiación? ¿Cuál sería la objeción a este respecto? Si puedo ocuparla y no pagar, y ocuparla temporalmente sin indemnización, yo acá lo que está haciendo el Poder Ejecutivo aparentemente es ocuparla temporalmente por una cuestión de urgencia y necesidad que expresa y que uno puede compartir o no, porque una decisión creo que política, digamos, de política, sí, una decisión de política, digamos, creo que la utilidad pública es una decisión política porque es el Congreso el que la decide. Pero en definitiva, puedo ocuparla temporalmente sin pagar indemnización, y acá se decide ocuparla temporalmente para expropiar, y esto puede ser cuestionable, no entiendo. Si se puede lo más, ¿por qué no voy a poder lo menos? Ocuparla en las mismas condiciones para pagar. Es decir, no entiendo en este aspecto, digamos, la inconstitucionalidad. Y una última cosita que dijo Gabriel respecto del juego, de la decisión. Yo me preocupé por leer el expediente. Son 2.700 fojas hoy. La decisión, la última decisión del juez, en la que nombra veedor a los interventores, es jurídicamente, nunca en mi vida, y en mi vida... Que haga la pregunta, por favor. Sí, pregunto, ¿coincidís Gabriel, con la decisión del juez en la cual modifica un decreto sin declarar su inconstitucionalidad, le cambia una acción entablada de inconstitucionalidad por una preventiva del daño, y además, a un pedido de medida cautelar en una acción, lo transforma en una autosatisfactiva en otra acción? Disculpen que me tardé demasiado, pero son un montón de temas, y la verdad que me he preocupado por tratar de leerlo al expediente, y la verdad que es bastante complejo y bastante extraño. No sé si te parece que pueda contestar. Laura. Sí, Gabriel, adelante. Muy bien. Bueno, la verdad que no coincido con Alberto. Voy a tratar de ser breve. Primero, en punto a la intervención del órgano de administración de la sociedad concursada. Primero, yo no veo que esto sea viable, lo que ha hecho el presidente, ni desde el punto de vista concursal ni desde el punto de vista societario. Porque la intervención societaria está en el 114 de la Ley de Sociedades, y está regulada conforme dice el 114 de la Ley de Sociedades. Que alguna vez haya habido en la jurisprudencia algún tipo de intervención fuera de societaria, fuera de los límites del 114, es una cosa. Ahora, que el Poder Ejecutivo de la Nación se inmiscuya en una sociedad sometida a concurso preventivo y declare por un decreto de él que tiene que intervenir la sociedad sometida a concurso preventivo, bueno, a mí me parece que es una extralimitación. Y efectivamente me parece que cuando una empresa se somete a concurso y el tribunal se aboca jurisdiccionalmente a su conocimiento, las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa están en principio bajo la tutela concursal. Y yo tampoco, y tengo alguna experiencia concursal y societaria, no conozco ningún juez civil que haya decidido una intervención societaria cuando hay un proceso concursal en curso, sin darle, aunque sea vista, al concurso para que participe a través del síndico. Lo cual quiere decir que necesariamente tiene que haber una coordinación entre las cuestiones societarias y las concursales, porque no se puede hacer una escisión, podemos hacer una escisión conceptual de ambas, pero en la realidad de los hechos funcionan aunadamente. Estamos hablando de la sociedad que administra la empresa. Eso en un punto.
El otro punto es que vos referías que hay que esperar a la quiebra y la quiebra va a ocurrir, en el mejor de los casos, dentro de 1 año y medio. Yo creo que más, eventualmente, porque inclusive en la actual condición es posible que los plazos del periodo de exclusividad próximamente se vean suspendidos o demorados o prorrogados por la pandemia, etc. Bueno, en realidad yo lo que dije, y en una de las herramientas que sostuve, que se podían aplicar, estaba el salvataje del artículo 48. Es decir, en una segunda ronda, luego de fracasado el acuerdo preventivo, el Estado Nacional podría participar como un partícipe a través de sí mismo, digamos, o a través de alguna de las empresas que controla, podría haber participado en el cram-down, hacer una oferta a los acreedores, hacer la evaluación, eventualmente habrá que ver si habría que indemnizar o no en alguna medida, o hacer propuesta en alguna medida a los propietarios, accionistas, digamos, de la sociedad, pero no había que esperar a la quiebra. E incluso ahí sí hay antecedentes en el marco de un proceso de cram-down, en el cual, luego de que fracasa en el periodo de exclusividad, el deudor no obtiene las conformidades, ahí sí el juez concursal puede, a pedido del tercero o por propia disposición, establecer algún tipo de contravalor de la administración de la concursada mientras dura el procedimiento de cram-down. Después, hay una cosa que también quiero señalar. La razón por la cual los jueces y todos tienen que esperar a que el concurso preventivo tenga su desarrollo es porque las autoridades estatutarias de la Sociedad Vicentín y de cualquier otra tienen el respaldo del derecho de propiedad para poder hacer lo que hacen. Entonces, hay todo un mecanismo establecido legalmente, la ley de concurso, para que ese derecho de propiedad pueda ser cedido. Entonces, esta es la razón por la cual hay que esperar. Sí, hay que esperar porque esa gente, los propietarios de Vicentín, guste o no, son los dueños de la empresa. Es la empresa en concurso, hay muchas empresas en concurso. Hay muchas empresas en concurso que tienen que atravesar una serie de pasos para que puedan llegar, dado el caso y la circunstancia, a perder la empresa. Y es por eso. Entonces, la ley concursal daba mecanismos. Lo que pasa es que aquí lo que se ha querido hacer, me parece a mí, es tomar un atajo, a mi modo de ver, equívoco. Por último, la pregunta era si por supuesto yo no leí el expediente entero de Vicentín, con lo cual tenemos una asimetría de conocimiento acá respecto de Alberto. Pero yo he visto la resolución. A mí me parece que evidentemente ahí en la resolución, hoy lo hablaba con Andrea, digamos, mientras preparábamos la charla, hay algunas cuestiones técnicas que son discutibles, porque evidentemente todos nos damos cuenta que se pidió una cosa y se terminó resolviendo otra. Ahora, momento. El juez concursal tiene facultades que van mucho más allá de la facultad dispositiva que tiene un juez civil. Entonces, lo que el juez concursal hizo fue modalizar lo que era una situación, el decreto del Poder Ejecutivo, que al tener una injerencia jurisdiccional, termina incidiendo sobre las decisiones jurisdiccionales. Por lo tanto, el juez puede calificar eso. Porque si no, ¿qué es? El juez es un convidado de piedra de lo que decían otros, un poder diferente respecto de lo que él tiene que decidir. Entonces, desde ese punto de vista, yo encuentro justificada la decisión de él de modalizar la medida que el Poder Ejecutivo de la Nación dispuso, en la medida que él pudo, dentro del procedimiento concursal, que está bajo su cargo y que es su responsabilidad. Por tanto, yo no encuentro que ahí haya un agravio grave, sino que en todo caso, si se quiere, hubo un pecado venial, porque aquí lo que hubo fue, se cambió una medida, una determinada medida se la calificó de una manera y se le dio una vía procedimental. Aparte no es que les cercenó los caminos, les dio una vía procedimental. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, a mí lo que me parece, y yo no soy quien para calificar las cuestiones políticas, porque no es mi tema, pero lo cierto es que acá lo que me parece que se buscó es un atajo. Bueno, el juez no le dio lugar a ese atajo y permitió que la institución, digamos en este caso, concursos preventivos, siguiera funcionando conforme está previsto en la legislación concursal. Eso es. Gracias. Gracias, Gabriel. No sé, Andrea, si vos querés agregar algo más en relación a la intervención de Alberto. Hubo un montón de cosas que dijo Alberto, todas esperables, ¿no? Cuando uno discute esto, estos temas se vinculan muchísimo, claramente, con la política, porque hay siempre una decisión política, ¿no? En estos casos. Lo que yo quisiera destacar es que no pasó con aerolíneas,
no pasó con YPF, no pasó con la confitería El Molino. Digo, esas son las expropiaciones, digamos, que hemos aprobado. No voy a dar la de Chicone, porque la de Chicone es otra historia, pero digo, esas son las expropiaciones, donde discutimos la indemnización, que es otra historia, pero no discutimos la utilidad pública. La verdad es que yo quisiera destacar y dejarlo muy claro, que según lo que yo entiendo, un DNU no puede declarar la utilidad pública. Esto lo tengo que decir claramente. O sea, digo, si admitimos eso, digo, bueno, si Alberto está de acuerdo, yo podría podría asesorar a algún ejecutivo nacional, y bueno, y vamos por su casa, Alberto. O sea, está bien. La verdad creo que no es razonable en todo el diseño constitucional nuestro sostener eso. Por supuesto, no hay un juez que lo haya dicho, porque no han tenido oportunidad, por lo que no explicité, pero sí lo dice toda la doctrina de un modo unánime, y eventualmente sí, como nunca ha ocurriera en esta oportunidad que se planteara ese supuesto, bueno, nos pondría en una crisis, me parece, institucional seria, que yo creo que políticamente nadie estaría dispuesto a correr, salvo que al presidente lo asesore el enemigo, digamos, básicamente. Porque hay otros caminos, ¿no?, para esto. Lo que dijo también es interesante, el fallo del Ortondo es muy viejo, pero lo traemos a colación para que veamos que lo que se discute en este país se discute hace 200 años. No se discute de ahora, se discute de hace 200 años. Lo que pasa es que ahora todo tiene menos claridad, porque es todo como más sofisticado, pero lo del Ortondo es claro porque dice lo que dijo Alberto, en definitiva. Si no hay razonabilidad, no se supera el test de constitucionalidad. Esto es lo que ha dicho la Corte. Respecto de la urgencia, es cierto que la ley no dice cuáles son los casos de urgencia, está claro. Pero si desde el 9 y acá hago un análisis fáctico, si desde el 9 de junio hasta ahora no pasó nada, creo que la urgencia no era tal. O sea, digo, lo estoy jugando con el diario del lunes, o sea, estoy en el lunes, ¿no? Estoy con el diario del domingo, el lunes. Eso me parece que es de sentido común y de realidad, y es muy difícil de contrarrestar. Ojo, y no es que no se pueda hacer, pero también quiero decir esto, y me parece interesante lo que dijo Alberto. Esta es una decisión administrativa, dijo, el quien puede más puede lo menos. Ahí no hay una relación de cantidad. Unos pueden una cosa y otros pueden otra. Nuestro diseño constitucional está basado en eso, en que algunos pueden unas cosas y otros otras. ¿Qué pasa? Yo sabe que si fuera asesora del presidente, no le diría que firmar un decreto, que es lo que corresponde, un decreto común. ¿Sabe por qué? Porque cualquier juez se lo tira abajo ese decreto. Porque todos los días vemos cómo hay actos administrativos revocados en ejercicio del control de constitucionalidad. Pero no vemos DNU tirados para atrás por el Congreso, ni declarados inconstitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Digo, hay una idea de que uso el DNU para que parezca que es una cosa cuando en realidad estoy haciendo otra. Porque uso eso por el resultado al que me lleva. Eso no me parece sano institucionalmente. No me parece sano institucionalmente. Creo que hay en todo este caso, y me parece que esto es definitorio para el caso, y es lo que también capta a la ciudadanía, y nosotros como ciudadanos que la vemos desde afuera, al menos yo desde afuera, que es la falta de claridad. Es decir, cuando Cristina anunció la expropiación de YPF, estaba metiendo la ley en ese mismo momento, y en ese mismo momento se estaban metiendo los tipos en el edificio de YPF para que nadie sacara un papel. Y con YPF discutimos muchas cosas, pero no discutimos la utilidad pública. Algo distinto, bueno, pero parecido pasó con aerolíneas. Es decir, era una discusión ideológica. Ahora, lo que me parece que pasa en este caso es que o la discusión ideológica no está clara, o lo que se dice no es tan cierto. Yo le digo que este país tuvo intervenido el mercado de grano durante muchos años, eso no es novedad para nadie. Ahora,
si quiero asumir el costo político, intervenir en el mercado de grano, digo, lo hago, eso es ideología. Lo otro es como raro, es usar herramientas inadecuadas para cumplir finalidades que no están muy claras, la verdad. Bueno, gracias Andrea, gracias Alberto también por la intervención. He estado leyendo los comentarios en el chat. La verdad es que es un tema para debatir y para discutir, y si estuviéramos en una situación de presencialidad tal vez sería un poco más fácil. Sepan entender que la verdad es que queremos que todos se expresen, les pedimos a quienes hagan las preguntas que traten de ser concisos, pero la idea es que todos puedan expresarse, así que no vamos a coaccionar, digamos, la opinión de nadie. Si alguien más quiere tomar la palabra, por favor siéntase libre de habilitar el micrófono y hacer la pregunta. En el mientras tanto, Andrea, yo acá tomé nota de una pregunta. Alguien te pide si podés aclarar un poquito más si el concepto de utilidad pública o la calificación de utilidad pública es una calificación que pueda ser revisada judicialmente. La declaración de utilidad pública puede ser revisada judicialmente cuando hay arbitrariedad manifiesta. Y he dado un poco los ejemplos, ¿no?, de cuando la utilidad pública es solo aparente y no real. Por ejemplo, si yo expropio, voy a dar un caso que es bastante obvio, pero a ver, si expropio terrenos vinculados a una obra pública, qué sé yo, un lago artificial, terrenos que son de mucho valor, bueno, un caso parecido al del Hortondo, que ahí la Corte dijo que no se podía hacer, y después vendo esos terrenos, porque claro, quedaron con un precio muy alto como consecuencia de la obra. Bueno, eso no se puede hacer, digo, eso tiene fines recaudatorios. Lo mismo cuando los expropio, después resulta que después de 10 años, y bueno, la verdad el Estado no tuvo plata, no sé qué, los vendió. Los vendió después de 10 años, 15 años, los vendió a un particular. Bueno, ahí tampoco. Y lo otro es el tema de los negocios, es decir, cuando el Estado quiere hacer negocio. Y ahí, bueno, obviamente estamos en un supuesto en donde, digamos, la línea divisoria es muy difícil de marcar. Pero son los casos que desde siempre, digamos, son los casos que se dice que no son de utilidad pública real, sino donde hay desviación de poder y arbitrariedad. Perfecto, Andrea. Hay un par de preguntas también para Gabriel, pero me parece que ha perdido conexión, porque no lo veo. Vamos a esperar a que vuelva. ¿Hay otro? Ahí está. Ah, perdón, Gabriel. Vi que te habías salido Sí, y no por te un segundo volvía. me fui, pero volví. Ah, perfecto. Bueno, mira, hay un par de preguntas en el chat, que son las últimas dos que están un poco orientadas a vos. No sé si querés leerlas vos personalmente, tal vez es más fácil a que yo te las lea, de Juan Ruiz. No las tengo, no las tengo porque cuando me salí se me borraron. Listo, no hay problema. Entonces yo te las leo. Dice, doctor de las Morenas, ¿usted cree que la estructura concursal contiene a un proceso de esta envergadura o debe adecuarlo a la realidad conforme lo dispone el artículo 274? Y además hay que tener en cuenta que el curso se puede terminar antes del periodo de exclusividad. Bueno, la estructura del proceso concursal argentino en general ha sido criticada por ser un poco rígida, tanto para abajo como para arriba. Es decir, en este momento hay muchos proyectos de ley en el Congreso de la Nación tendientes a generar un procedimiento simplificado, no solo para consumidores, sino también para pequeñas empresas, porque el procedimiento que tenemos es un poco, o innecesariamente, ritual y engorroso para este tipo de sujetos que piden la protección del derecho concursal. Y por el otro lado, a veces cuando tenemos concursos de gran envergadura, nos encontramos con que la ley también tiene límites. Por ahí sería aconsejable que tuviéramos un menú de opciones, como el que presenta la ley norteamericana, que tiene diferentes tipos de procedimientos para diferentes tipos de empresas. Quizá una cosa así sería aconsejable. A mí me parece que, no obstante, la estructura de la ley argentina no es un obstáculo para que los concursos se desarrollen normalmente, menos los concursos grandes. Por supuesto que ahí, como bien se pregunta, se pueden generar mecanismos adaptativos que el juez puede generar utilizando el artículo 274. En algunos casos de los grandes concursos, llamados mega concursos, se los ha utilizado en diferentes jurisdicciones.
Yo también quiero señalar que el juzgado que está interviniendo es un juzgado no especializado, lo cual no lo releva de ninguna responsabilidad al juez, pero hay que poner en contexto que no es lo mismo ser un juez concursal especializado, como los que tenemos acá en Mendoza, los que tenemos en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, en otras jurisdicciones, que estos jueces que son de una competencia múltiple, que tienen que dividir sus saberes y sus tiempos a un montón de cuestiones que no son solamente la concursal. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. Porque me perdí. Laura, estás en silencio. Gracias, perdón. No, el último, el otro se me perdió, estaba tratando de recuperarlo. Bueno, Gabriel, te debo el segundo comentario. Si alguien quiere hacer una pregunta directamente al doctor o a Andrea, A mí me le damos la gustaría- última oportunidad y ya vamos a ir cerrando como para agradecerles a los expositores su tiempo. A mí me gustaría... a mí me gustaría- Sí, perdón. Perdón, le escucho. Soy Paula. Me gustaría preguntarle a la doctora Lara si se podría hacer un parangón entre Fidencio Yáñez y Vicentín, muy pequeño. Perdón, ¿entre qué? El caso Fidencio Yáñez y Vicentín. No, porque no lo conozco al Fidencio Dáñez. Ah, ok. Gracias. Hola, ¿se puede hablar? Bueno. Hola. Adelante, Juan, haga la pregunta. Bueno, dos preguntas al doctor de las Morenas con respecto a lo que hablábamos de que si la ley actual puede contener este tipo de concursos. Coincido con usted plenamente que el artículo 2 de la ley de concurso es una especie de bolsillo de payaso que puede salir cualquier sujeto, hasta un marciano, que puede ser sujeto de concurso. Por eso es loable que se puedan hacer divisiones, como la ley italiana de 1969, que es una ley para las grandes empresas, ya dividido. El concurso del consumidor, que ya estaba previsto en la 11719 como pequeñas quiebras, Sí es. concurso para medianas y pymes y concurso para este tipo de estructuras. No obstante eso, es lo que tenemos, porque los proyectos de reforma no están vigentes. Yo creo que, en base a lo que usted ha respondido, el artículo 45 claramente provee de 1000 formas distintas de terminar el concurso. Todo esto referido a que no tiene por qué el Estado intervenir. Hay propuestas de todo tipo para que se puedan hacer. Y además lo importante son dos cosas. El periodo de exclusividad vence vence en diciembre del 2021. O sea, ¿qué hacemos durante un mes y medio con los acreedores por concursales, con los acreedores laborales, con el capital de trabajo, si no tenemos antes un acuerdo con los acreedores? Acuerdo que se puede conseguir en las tres partes que se puede terminar el concurso: antes de la verificación, antes de la homologación o antes del periodo de exclusividad, o antes de la presentación de los informes. ¿Usted cree que ese combo que estábamos hablando despeja totalmente las dudas con respecto a que tiene que ser expropiada o intervenida más allá de los aspectos políticos? Sí. Bueno, es que mi opinión es que las respuestas a eso están dentro del mismo sistema concursal. Es cierto que la elongación de los plazos concursales
en determinados casos puede llevar a un agravamiento de la situación empresaria. Y bueno, y si fuera el caso de que el órgano de administración estuviera sospechado seriamente con elementos concluyentes por las autoridades competentes, yo creo que hay remedios. Desde el punto de vista estrictamente concursal, digamos, de lo que sería el desarrollo de la empresa durante, o el ciclo patrimonial de la empresa durante el transcurso del procedimiento, es otro tema que, bueno, que el profesor Ruiz lo sabe bien, es una preocupación de la doctrina, digamos, porque, digamos, la situación concursal, la insolvencia, una de las consecuencias más importantes que tiene es la pérdida de crédito. Por lo tanto, no es dable esperar que el sistema crediticio o el crédito en general vayan en auxilio de este tipo de empresas que tienen estas tamañas deudas. Ahora, si la empresa a lo largo, con los beneficios que el concurso le concede, esto es, no ser susceptible de ser ejecutada salvo por los acreedores con garantía real y por todos los acreedores preconcursales, y la posibilidad de seguir trabajando, lo cual le va a generar un flujo de fondos positivo, un cash flow positivo, porque evidentemente no van a pagar las deudas y van a seguir generando dinero. Esto significa que en principio debería haber un principio de sanidad, por lo menos momentánea, patrimonial, mientras el procedimiento dura. Ahora, si la gravedad de la situación es tal que ni aún con estos beneficios que la protección del derecho concursal otorga, se logra cierto grado de sanidad patrimonial para transcurrir el procedimiento en sanidad, digamos, bueno, probablemente algún acreedor postconcursal pedirá la quiebra y obtendrá la quiebra, y entonces serán otras las soluciones que habrá, algunas de las soluciones que yo mencioné, como por ejemplo la continuidad de la empresa en quiebra, con el desplazamiento lógico del órgano de administración y su sustitución por un coadministrador judicial designado por el juez, o lo que fuere, digamos, algunas de las opciones que yo mencioné. Me parece a mí que el mismo sistema da. Y si fuera el caso, el segundo caso que yo mencioné, que hubiera serias irregularidades en el manejo por parte de los administradores, pues ahí se puede aplicar perfectamente el artículo 17, al que yo también había hecho referencia, y se podría desplazar al órgano de administración y sustituirlo por alguien que tenga, por alguien que resulte elegido por el juez a ese efecto, e incluso modalizando, también como se señalaba antes, a través del artículo 274, darle mayores poderes a la sindicatura. Pero es mi idea que las soluciones están dentro del sistema y no fuera del sistema. Bueno, perdón, ¿te escuchas? Sí, Juan, una intervención cortita, por favor. Cortito. Sí. En la ley 25563 que se dictó en la crisis del 2001, hay un dato curioso que estaba viendo, que hay un artículo que es el 12 de la 25563 que menciona el apoyo crediticio del Estado a las empresas concursadas dada la emergencia producida por la especificación asimétrica. Y me topé con la curiosidad de que la 25589 derogó todos los artículos de la 25563 menos ese. Ese artículo no está derogado. Entonces es plenamente vigente que se pueda aplicar en este caso. Entonces, además, hay que ver también la figura, cuando usted hablaba de la quiebra, doctor, la figura de la responsabilidad del Banco Nación, si esto fuera la quiebra, como facilitador o promotor de la configuración del estado de cesión de pagos. Y lo último que quiero decirle a la colega que habló del tema de Fidencio Yáñez, si quiere comunicarse conmigo, yo soy el abogado de la sindicatura y llegué tarde a las posiciones de los doctores. Si usted quiere comunicarse conmigo, con mucho gusto le puedo responder las preguntas que tenga con respecto al caso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan. Bueno, voy a hacer la última pregunta que está dirigida a los dos disertantes y vamos a ir ya cerrando esta jornada que ha sido por demás interesante. La pregunta es: ¿qué opinan de la declaración de incompetencia en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial? No sé quién quiere arrancar. André, no sé si quieres vos tomar la palabra. Sí, a mí me encanta la pregunta, porque, a ver, quiero
enmarcar la respuesta en lo conceptual. Nosotros siempre enseñamos que si hay una figura no atraída por el fuero de atracción de la quiebra o proceso concursal, es la expropiación. Esto es básico. O sea, no me interesa, yo como expropiante, la verdad la quiebra no me interesa nada. No me interesa el síndico, perdónenme, la intervención, no me interesa nada. Saco la ley, y después, bueno, eso se verá por dónde. No hay relación. Por eso está bien, me parece, que el juez decida, él lo dice además, miren, no piensen que todo se resuelve acá. O sea, el fuero de atracción es universal, pero yo no sé tanto de quiebra, por eso lo leí en la resolución, y también digo, ahí el juez dice, no todo se resuelve acá, y otras cuestiones. Bueno, claramente lo que tiene que ver con la expropiación se resuelve en otro lado. A mí me parece que el planteo de inconstitucionalidad, yo lo dije, tiene que ver no solo con el decreto, sino con la ley de expropiaciones. O sea, lo que se está cuestionando es la figura de la ocupación temporaria anormal. Eso no me parece justo con la ley de expropiaciones. Digo, porque si se hace un abuso, un mal uso de una figura que nunca generó ningún conflicto, evidentemente el problema no es de la figura, evidentemente es un problema de uso. Entonces, me parece prudente que el juez, viendo ese escenario, decida que sea la jurisdicción contencioso administrativa, que entiende más de estos temas, y que además meritúa con mucha más prudencia los efectos de las decisiones que toma en relación a estas disposiciones. Igual quiero ver a qué juez le toca la inconstitucionalidad y qué hace cuando la tenga que resolver. Esa es la verdadera pregunta. Sí. Sí, yo refrendo lo que dice la doctora, de que la inconstitucionalidad en principio no es competencia del juez concursal, y que aparte está estos temas, digamos, el juez concursal tiene una competencia vinculada estrictamente a las cuestiones patrimoniales pasivas del deudor. Por lo tanto, las discusiones activas, es decir, lo que tiene que ver con los créditos a cobrar, etcétera, están fuera del ámbito de competencia del juez concursal, en principio, porque después, digamos, ha habido casos donde a veces los jueces concursales se abocan. A mí me parece que, digamos, es correcto lo que hizo el juez, aunque, retomando lo que hablábamos con Misino hace un rato, es que claro, uno cuando lo mira aprecia como cierto grado de inconsistencia en el hecho de, por un lado, declararse incompetente para entender respecto a la inconstitucionalidad, y por el otro, limitar las facultades de esos interventores que había designado el mismo decreto. Pero a mí me parece que esa inconsistencia es solo superficial, digamos, porque en realidad me parece que, así como el juez no tiene por qué meterse en la cuestión de la constitucionalidad, me parece que sí tiene que meterse, y le corresponde, sobre el manejo, la utilización de facultades que le son propias de él por parte de un órgano constitucional diferente. Entonces me parece que ahí sí había mérito para que el juez lo tratara. De todas maneras, me parece que el juez lo trató con relativa prudencia, porque no es que los corrió definitivamente, sino que lo dejó en calidad de veedores. De manera tal que y ser un veedor no significa que no tiene ninguna facultad. Tienen facultades de requerir información, tienen facultad de pedir informes, por lo cual estos veedores van a tener la aptitud de recabar información a efectos de que, si la expropiación se concreta, el Estado Nacional esté en conocimiento del funcionamiento de la sociedad al momento que esa expropiación se concrete. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Gabriel, Andrea. La verdad es que ha sido un placer escucharlos. Hemos estado casi 2 horas debatiendo sobre esto. Yo estoy seguro que si habilito los micrófonos o seguimos leyendo preguntas, podemos estar un buen rato más, porque da para mucho debate. Quiero destacar Te perdimos, Laura. Sí. Hola. Sí, se le ha cortado la conexión a Laura, Sí, así pobre. que Bastante bien aguantaron las conexiones.
Sí, bastante bien, la verdad. Bueno, mientras esperamos, estamos viendo, les vamos a decir que sí, que a todos los asistentes, que la charla ha sido grabada y si no se ha perdido la conexión por este accidente que ha tenido Laura, vamos a subirla a nuestro canal de YouTube de la Facultad de Derecho. Así que, bueno, Laura me comenta por cucaracha que se le ha tildado su computadora, así que está intentando volver a unirse, pero no está lográndolo. Así que, si les parece, para ir cerrando esta amplia jornada de debate y que ha sido muy enriquecedora para todos, si les parece, bueno, les damos muchas gracias a los disertantes, han sido impecables sus disertaciones y nada más que orgullosos de que sean profesores de nuestra facultad, y a todos ustedes que han estado todo el tiempo de la jornada escuchándonos y haciendo sus aportes, también queremos agradecerles. Bueno, muchas gracias, muy amables, un placer haber participado. Y sobre todo gracias a los que no están de acuerdo, porque en derecho se trata de eso en definitiva. ¿Ah? Sí, claramente, sí, sí. Exactamente. Esto no ha sido un sentar posición sobre nada, sino solamente un mero análisis de un caso tan controvertido como es este, así que todos los argumentos expuestos y todos los comentarios han servido para enriquecernos a todos. Bueno, Muy bien. Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Esperamos que se desconecten. ¿Cómo se te desconecta? Debe tocar la pantalla y apretar el botón rojo que es de colgar llamada. Acá hay muchas felicitaciones y muchas gracias a los disertantes.